Del mismo modo que es mejor iluminar que solamente brillar. Asimismo es más grande dar a los demás las cosas contempladas que solamente contemplarlas. Tomás de Aquino. Acompáñanos en la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Hola, esperemos que estén bien. Hemos llegado con la entrega número 14 de este podcast, donde hablaremos de un personaje histórico. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Esperamos que tengan un excelente día. Les agradecemos mucho por escucharnos, sea donde estén. Yo soy Itzel Olvera. Y yo soy Israel Olvera. En este episodio decidimos hacerlo de una forma más casual, ya que el verdadero tema que tenemos planeado para el día de hoy se nos salió un poco de las manos y decidimos darle más tiempo para poder investigarlo mejor. Así que este episodio va a ser más comentado, tomando de nuevo varios artículos que hablan de la vida de este señor. Y el principal por el que nos dio la idea fue el de esta revista de Algarabía que ya les hemos comentado. Es de su edición especial del viaje por el mundo medieval. Les vamos a dejar todos los datos de esta edición en nuestra bibliografía de Facebook. Y para ir comenzando, antes hablando de este señor, quisiera citar un párrafo de este artículo de él. Dice: Santo Tomás de Aquino, que es como se le conoce, no es solo una de las mentes más poderosas que ha producido jamás la humanidad, una figura monumental del pensamiento universal. Desde luego es un autor ineduluble del canon filosófico occidental y el más grande teólogo del segundo milenio del cristianismo, con lo que en mayor o menor medida, directa o indirectamente, su influencia se extiende donde quiera que las ciencias de cuño griego y los misioneros católicos forjaron culturas. También es el centro de una fecundísima tradición intelectual, el tomismo, que ha hecho mucho por integrar de manera armónica y razonable fe y razón, religión y ciencia, iglesia y mundo, cielo y tierra, teología y filosofía, naturaleza y gracia, Dios y el ser humano. Este es un artículo escrito por, aquí solo vienen sus iniciales, G.G. Holly. No te conozco, pero me gustó tu artículo, hola. Sí. Sobre este señor Tomás, o más conocido como Santo Tomás de Aquino para los compas. Como en la Iglesia Católica, se cree que nació entre 1224 y 1227, no se tiene la fecha exacta de su nacimiento. Nació en una cuna muy noble, por decirlo así, en el castillo de Rocaseca, al sur de Italia. Era hijo de los... ¿Eran condes o eran...? Creo que eran condes. Sí, eran condes, sus padres eran condes, los condes de Aquino. Y como tal, pues sus padres lo enviaron a estudiar en un monasterio que era de la orden de los benedictinos de Montecassino. Con la esperanza de que algún día se convirtiera en un abad influyente, o incluso, ¿por qué no tirarle ahí a lo más alto de la iglesia? Como no, como lo hacían la mayoría de las cunas nobles de Italia, ¿no? En esa época. De adolescente, él prefirió estudiar artes, o qué adolescente más raro. o más bien filosofía en este caso, en el Studium Generale de Nápoles. Quizá la primera universidad que era laica de Europa, de hecho. Ahí se puede ver por qué buscó en sus ideas ¿cómo se puede decir? El equilibrio entre tener fe y la ciencia, ¿no? Donde él expuso con entusiasmo un novedoso y controvertido autor, el pagano Aristóteles, ¿verdad? O al menos así se le conocía en ese tiempo, y sus comentadores del mundo islámico. Allí es donde se topó con un grupo de polémicos monjes que vivían de limosna y predicaban en las calles, que eran los dominicos, lo que no le hizo mucha gracia a su familia, por cierto. Ingresó a la orden de predicadores contra los deseos de sus hermanos mayores, típicos caballeros andantes, cruzados, torbadores y servidores del emperador, ya sea el típico lamebotas de la época medieval, que para impedirlo lo secuestraron, lo confinaron al castillo familiar y lo tentaron con una prostituta, a la cual, según la leyenda, ahuyentó con un tizón humeante. Sí. Este señor súper intenso, me están queriendo
imponer a alguien, voy a sacar un tizón, un trozo de hierro ardiendo para ahuyentar a la persona. Es que teniendo en cuenta cómo siempre se ha visto a esta situación de estas personas, ¿no? En este caso, imagínate, en los 1200 eran vistas como lo peor de la sociedad, ¿no? Y si pudiéramos decir algo muy curioso de esta situación, es de que él dejaría atrás su confinamiento, creo que fue, según la fuente, es de entre 2 a 4 años, 5 años, no se sabe cuánto exactamente. Y se salió de ahí descolgándose por una ventana. Yo me lo imagino así tipo películas donde usan las sábanas para descolgarse de la ventana. Tan decidido estaba a llevar esta vida de estudio como simple monje que años más tarde rechazaría incluso una oferta de ser arzobispo en Nápoles. Pues muy interesante este señor, pero bueno, continuamos con el artículo. Con su natural paciencia y temple sosegado, dedicó su cautividad al estudio y a ganar para su causa a su madre y a sus hermanas, porque si tus hermanos y tu padre no se te unen, pues hay que ir por tu mamá y por tus hermanas, alguien al final debe estar de tu lado. Otra mitad de la familia. Tomás finalmente se unió a los frailes y predicadores y se mudó a París, capital del saber europeo, donde inició su formación religiosa e inauguró su carrera académica, allí bajo la égida nada más que de Alberto Magno, probablemente uno de los hombres más cultos de la Edad Media, filósofo, teólogo, naturalista, alquimista y jurista, quien lo tomó como asistente y lo introdujo pacientemente al estudio tanto de filosofía, de filósofos griegos y del mundo islámico, como de los padres de la iglesia. Y bueno, lo que se puede decir como el trabajo más notable de este señor sería sus conocidas 5 vías para demostrar que Dios existe. Otro dato relevante de él es que estaba relacionado de hecho con reyes de España, con los de Italia y de Francia, por parte de tanto de su padre y de su madre. Y bueno, la respuesta que siempre intentó resolver en todo su trabajo fue quién era Dios y qué era Dios. Bueno, como mencionas, fue parte de esta orden de que su mayor voto era la pobreza. Entonces, como venía esta familia de duques, pues no les hacía mucha gracia, ¿verdad? Un dato curioso sobre él, también le llamaban el güey mudo, debido a su personalidad calmada y aparentemente no era muy hablador. Supongo que lo de güey porque decían que era un tipo muy, ¿cómo se puede decir? Obstinado. Sí, y aparte como que tenía una presencia muy notable, aunque él en sí fuera una persona muy apacible, pues. Es de esas personas que no han dicho ni una sola palabra, pero entran a una habitación y luego te das cuenta de su presencia. Sí, supongo que también por eso. Y otro de los datos curiosos es de que dicen que una vez derrotó a 10 hombres con doctorados en un debate público sobre teología. Y bueno, su principal misión fue encontrar el equilibrio entre la razón y la fe, como mencioné. Recurrió cientos de kilómetros a pie, se cuenta que fue como 1500 kilómetros, le calculan, entre Europa y otros lugares. Que su obra supera las 18 millones de palabras. Su obra más importante es esta Suma Teológica, si no recuerdo mal que se llama. Y bueno, nunca se dio a ninguna oferta, amenazas, sobornos o títulos que le quisieran dar. Dice que aparte sus obras no solo eran sólidas, sino que también estaban bien escritas. Su experiencia como docente le impulsó a desarrollar un estilo muy conciso a la hora de tomar una pluma y escribir, ¿no? Bueno, por indicaciones del Fray Juan Teutónico, maestro de la orden, termina sus estudios en París y Colonia, esto antes de sus 20, bajo la guía del Fray Alberto Magno, que ya mencionó mi hermano, quien le convence de la necesidad de profundizar en Aristóteles, el filósofo de la razón es donde Dios y él debe ordenarse, ¿no? Sobre esta situación de Aristóteles es muy curiosa, no sé si tú quieras hablar de esta parte. Sí, bueno, a mediados del siglo XIII, Aristóteles era un pensador cada vez más conocido en Europa. Sus textos se tradujeron al árabe. Del árabe en la Escuela de Traductores de Toledo, ya saben, en España, o bien directamente del griego. El conocimiento de su obra despertó la polémica en una cristiandad que hasta entonces tenía como filósofo de referencia a Platón.
Para los católicos más conservadores, el aristotelismo era un peligro para los fieles, porque privilegiaba la razón frente a la revelación divina. Por eso las condenas de las autoridades eclesiásticas suceden. Gregorio IX llegó a nombrar una comisión para censurar los escritos del Estagirita. No sé, así venía en este artículo, se los pondremos, recuerden esa bibliografía. Si nos quieren decir qué significa Estagirita, estaría agradecido, pero continuamos. En este ambiente de recelo hacia las ideas nuevas, ya saben, porque una idea de hace como varios siglos antes de Cristo era una idea nueva. Nueva entre comillas, porque pues ya sabes, hasta ese momento la gente que estudiaba sobre la religión su único base era la Biblia, ¿no? Fue en ese tiempo ya que empezaron a abrirse más a las ideas antiguas, válgame la ironía. Bueno, Tomás de Aquino realizó una aportación revolucionaria al mostrar que Aristóteles era del todo compatible con la ortodoxia cristiana. Divulgó sus obras filosóficas, pero también un tratado, La Política, ignorado por el mundo académico. El preceptor de Alejandro Magno dividía de las formas de gobierno en monarquía, aristocracia y democracia, con preferencia por esta última. En cambio, nuestro protagonista apostará por una combinación de los mejores rasgos de los tres sistemas. El poder debía estar orientado hacia el bien común. En caso contrario, el pueblo tenía derecho a derrocar al tirano por medios pacíficos o violentos si no existía otro remedio. Y voy a abrir una pequeña tangente porque una vez más es el tercer episodio al tiro en el que el tema no tiene nada que ver con Alejandro Magno y aún así lo acabamos mencionando. Bueno, es que no era ese Alejandro, era otro señor que así se llamaba, era su maestro. No, ese era Alberto Magno. Alberto Magno. Sí, pero aquí hablan a Alejandro Magno por el que era él. Ah, sí, ya sé por qué lo dice ya. Pensé que hablaba de su maestro. No, hablo de Alejandro Magno por, ya sabes, su mentor, ¿quién era? Y bueno, aquí dice que la cuestión de a la respuesta que se le dé a la que él le buscó, por decirlo así, él interpretó de otra manera las ideas de Aristóteles, ¿no? Pero lo que es cierto es que nadie en la historia de la filosofía occidental volvió a hacer lo mismo luego del trabajo de este señor. Por ejemplo, ya a sus 32 años, Tomás de Aquino se vuelve maestro de la Cátedra de Teología de París. En ella, para él, la palabra de Dios en la escritura tiene la primicia sobre las otras ciencias y hace de la oración la fuente más fecunda de sus investigaciones. Y bueno, mientras permanece ahí, él y sus hermanos predicadores elaboran una comunidad de filosofía y teología, para después hacerla presente en la universidad. Él escribió muchas obras en las que se destaca su profundidad y admirando a maestros y a estudiantes por su intelectualidad, pues le daba su distinción tanto a sus maestros como a sus alumnos, pues sentía él que también aprendía de ellos. Y en los 4 grandes libros que escribió sobre el maestro de las sentencias, es también otro de sus trabajos, donde se puede ver esto, ¿no? En estos años dio de sí tales muestras discutiendo y respondiendo que, según el sentido de la universidad, solo Dios podía dar tanto ingenio. Ese era lo que decían de él, ¿no? Por toda Europa volaba y aumentaba su fama y llegaba por todas partes a donde iba a estudiar y a dar, yo supongo que cátedra de su filosofía, ¿no? Después impartía docencia en Roma y en Nápoles, dejando entre otras muchas obras la Suma Teológica, que no solo representa la cumbre de la ciencia de la teología cristiano-católica, tal como se desarrolla en la Universidad del Medievo, sino que es también una obra cumbre del pensamiento cristiano de todos los tiempos. Él lo escribió para darles una introducción a sus alumnos en teología. Se supone que él escribió como 38 tomos expresamente de esta Suma Teológica. Pero, o sea, no es que crean que fueran tomos súper largos. De hecho, hoy en día busca sobre su trabajo y toda esta Suma Teológica viene como en 7 libros. Bueno, por ejemplo, sobre las 5 vías que él habla, se podría destacar una de las más importantes, que es la primera que él dice del movimiento, que todo lo que se mueve es movido por otro.
Y lo que él decía es que en el mundo hay cosas que cambian y todo lo que se mueve es movido por otro y debe de haber un primer motor, que para el pensamiento de los creyentes, en este caso él lo relacionó con Dios, que todo lo que se mueve y todo lo que es por eso, ¿no? El segundo sería que hay causas eficientes, que para él nada es causa de sí mismo, ya que todo necesita una causa anterior que lo mueva, ¿no? Y para él hay seres contingentes, que sería otra de sus vías importantes, y es que para él todos los seres pudieron haber existido, ya que no tendría sentido de continuidad al universo si no hubieran existido. Debe existir un ser absoluto necesario para que dé origen a todo, ¿no? Se puede decir que esta es la base de toda su filosofía, pues. Thomas contribuyó significativamente a esclarecer muchas cuestiones específicas de la filosofía moral. Sin embargo, hay algo que caracteriza de modo particular su tratamiento general del tema. Es tal vez la tendencia a abordar las cuestiones desde un punto de vista abiertamente metafísico. Esto es especialmente claro en la Secunda Pars, pero también es observable en sus otros escritos morales, incluyendo sus comentarios sobre los libros éticos aristotélicos. Por supuesto, se pueden encontrar también en el propio Aristóteles conexiones importantes entre la ética y la metafísica. Por ejemplo, en el libro 1 de la Ética a Nicomaco, Aristóteles relega el tratamiento más preciso de lo bueno a otra parte de la filosofía, que es sin duda la metafísica, y el libro 9 de la Metafísica trata dos elementos sumamente importantes de su pensamiento moral: la distinción entre operación inmanente y transitiva, o acción y producción, y el hecho que las facultades racionales estén abiertas a formas opuestas de funcionamiento, el cual queda determinado en uno u otro sentido por elección. Pero los tratamientos metafísicos de las cuestiones morales son mucho más abundantes en Thomas. Esto no debe ser demasiado sorprendente, ya que Thomas tiene mucho más que decir acerca de la relación del hombre con Dios. Pues es que ese es el sentido de la mayoría de los filósofos, ¿no? Siempre llegan a este punto de pensar que hay algo más de lo que podemos percibir o que podemos explicar, ¿no? O como este señor lo llamaba, que era meramente lo sobrenatural. Y bueno, él también habla sobre otra ciencia, ya que dice que al comienzo de su comentario de su trabajo de la ética a Nicomaco, él presenta una amplia división de las ciencias humanas. Su criterio de división se funda en la noción del orden. Comprender el orden, dice Tomás, es propio de la razón, y poner las cosas en su debido orden pertenece de manera especial a la perfección mayor de la razón, que en este caso sería la sabiduría. Pero el orden se relaciona con la razón de 4 maneras distintas. En primer lugar, existe un orden que la razón no hace, sino que solo considera. La consideración de este tipo de orden corresponde a la filosofía natural. Y bueno, para esta parte Thomas utiliza esta expresión de un modo muy amplio, en la manera de los estoicos, para referirse a todas las ciencias especulativas, como la ciencia de las cosas móviles, sino también a las matemáticas y a la metafísica, como ya mencionamos. Y también hay 3 campos en los que la razón considera y hace el orden para sus propias operaciones que pertenecen a la lógica: las operaciones de la voluntad o acciones voluntarias, como las acciones humanas, y que pertenecen a la filosofía moral, y las cosas externas que causa la razón, que pertenecen a las artes mecánicas, ¿no? O en este caso a las ciencias exactas. Tomás también observa que el orden puede considerarse de 2 modos. Las partes de un todo de una multitud se ordenan las unas de las otras, y el todo se ordena a su fin. El orden al fin tiene aquí prioridad, ya que el otro existe solo por el bien de este. Así como el orden entre las partes de un ejército está en función de la ordenación de un ejército en su conjunto hacia su comandante. Entonces prácticamente aquí estaba haciendo una referencia en sí a todo el orden del mundo, ¿no? O por qué suceden las cosas, y lo relaciona
con cómo funciona un ejército o el orden de un ejército, ¿no? Y bueno, así es como razona que el sujeto de la filosofía natural es el movimiento o la realidad móvil, como ya les había mencionado. Del mismo modo, el sujeto de la filosofía moral es la operación humana, o en este caso las acciones humanas, ordenadas a un fin o incluso al humano mismo, en cuanto actúa voluntariamente hacia un fin, o en este caso, pues sí, cada acción que hacemos es por ligada a que queremos conseguir algo, ¿no? Así sea por bien propio o por dañar al otro, ¿no? Al hacer esta comparación tal vez tiene en mente que el movimiento también implica un orden a un fin. Luego Thomas divide en tres partes la filosofía moral. La primera se refiere a las acciones de los individuos, la llama monástica, del griego monos, único. Esto no es una referencia a la vida monástica, se trata simplemente de aquello de lo que se ocupa la ética de Nicomaco, que nosotros llamaremos simplemente la ética. Las otras dos partes de la filosofía moral se ocupan de las multitudes, a los que los seres humanos pertenecen por naturaleza, a causa de su falta de autosuficiencia individual, la familia o comunidad doméstica, de la que se ocupa la o económica, del griego oikos, que significa hogar, y la sociedad civil, de la que trata la política, del griego polis, ciudad. Estas multitudes, dice Thomas, solo tienen un tipo cualificado de unidad, la unidad del orden. En una multitud con este tipo de unidad, no todas las operaciones de las partes son operaciones en conjunto. Esta es la razón por la que la o económica y la política se distinguen la una de la otra de la monástica. Bueno, en este caso yo, por resumirlo y decirlo en palabras menos confusas, básicamente lo que este señor estaba diciendo, que lo que una persona, un individuo considera ético, lo que una familia considera ético y lo que la comunidad considera ético como tal son conceptos muy diferentes. O en este caso vamos ahora sí que a lo básico de matar, ¿no? Obviamente el sujeto individual desde que nace va a pensar que es malo, porque pues para la comunidad es malo perder a otro miembro tan solo porque sí, porque alguien lo decidió, ¿verdad? Entonces en este caso, mientras que en una familia se puede ver mal, por ejemplo, matar a un delincuente, tal vez en otra familia sí lo vea bien, aunque esté en contra del asesinato, por decirlo así. Y eso también se puede subdividir, que tal vez en alguna de esas familias haya algún psicópata justiciero o justiciera que quiera matar a los malos porque en su ética o en su moral le enseñaron que está bien matar a los malos, ¿no? Como está el caso de todos estos asesinos o asesinas que han matado delincuentes, como esta mujer aquí en México cuyo nombre no recuerdo, que mataba puros violadores. Entonces, a final de cuentas, a esto lleva la filosofía, ¿no? A pensar el porqué de las acciones morales o amorales según qué comunidad. Como aquí en Occidente vemos totalmente normal que una mujer se vista como quiera, mientras que en Medio Oriente aún sigue siendo amoral que una mujer se vista de cualquier otra forma que la sociedad dicte, ¿no? Como se puede ver también como en la revolución de las minifaldas en los 60, ¿sabías que literalmente hubo gente que la metían a la cárcel por usar minifalda en público? O también cuando empezó con lo de los bikinis de 2 piezas, también las metían a la cárcel por usar bikinis de 2 piezas. No me sorprende, en algún momento llegaron a meter a la gente a la cárcel por el simple hecho de llevar una chamarra de cuero, ya que aparentemente utilizarla era automáticamente ser delincuente. Entonces ahí se ve cómo van cambiando las ideas morales y éticas según las comunidades y cómo se influenciando en las familias y en los individuos, ¿no? Y bueno, ahora sí que solo una pequeña reflexión pues de lo que este señor quería hacer. Y bueno, a final de cuentas a lo que lleva, todos los filósofos toman desde su punto de vista reflexivo distintos temas de la humanidad, ¿no? Desde como este señor que intentó buscar un equilibrio entre la fe y entre la razón, entre las ciencias. También está todas estas personas que intentan buscar una razón de las acciones humanas, ¿no? O en este caso de la moralidad y la ética a lo largo del tiempo en general, ¿no?
Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco más sobre su legado teológico y en sí en la iglesia. No fue sino hasta la Contrarreforma cuando Tomás se irguió como el teólogo católico por excelencia, al grado que se dice su suma teológica fue puesta sobre el altar junto a los evangelios durante el Concilio de Trento. Considérese, sino como a inicios del siglo XVI más bien, en frescos de los apartamentos pontíficos de Rafael. Tomás aparece al fondo, entre muchos teólogos, mientras que ya entrado el barroco, en el cuadro de Zurbarán, Tomás da cátedra nada más a menos que a los grandes doctores de la iglesia, Agustín, Jerónimo, Ambrosio y Gregorio, con el beneplácito de San Pablo, Santo Domingo, la Virgen y la Trinidad. O sea, se estaba codeando con los grandes este señor. Sí, de hecho aquí te muestran la pintura de la que habla. Ahora sí que una muestra de su importancia histórica, tanto para el pensamiento filosófico, así seas creyente o no, y bueno, sobre todo en este caso para la religión católica, ¿no? Desde entonces, sus principios, su método y doctrina han influenciado a numerosos y variopintos pensadores posteriores e impregnando al catolicismo por completo. Desde el Concilio de Trento, como ya se mencionó, no ha habido una sola escuela teológica ni teólogo de importancia que no hayan invocado su nombre. Invocado, me da risa que lo utilizan para hablar de un tipo religioso. Al grado de que ha sido ensalzado sin cesar, válgame, por el magisterio de la iglesia, desde Juan XXII, que lo canonizó en 1323, que solo fue 50 años después de que él murió, por cierto. San Pío V, que lo nombró doctor de la iglesia en 1567, o San Juan Pablo II, que ese sí le sonará, que lo propuso como el mejor ejemplo de pensador cristiano en la encíclica de Fides et Ratio, no sé, italiano, lo siento, de 1998. Entonces sí, sus ideas aún tienen mucha importancia aún hasta nuestros días, ¿no? Al final, el mayor legado del doctor angélico o el doctor común, como se le apoda también, es que la verdad es la verdad, venga de donde venga, pues nadie nunca está completamente en el error, y que más ganamos en tratar de reconciliar opiniones contrarias que rechazándolas por prejuicios y malas interpretaciones nuestras, ¿no? Como este caso también suele pasar, ya sabemos que la mayoría de los creyentes son muy, por decirlo así, muy cuadrados, muy cerrados, sobre todo los que están más alineados con las antiguas formas de enseñanza de las religiones. Pero es cierto que también del otro lado también hay mucha gente muy cerrada, ¿no? Que cree que ya por no creer en nada o por seguir su espiritualidad o así no la tenga de la forma que ellos crean, ya ven a los que sí creen en algo como unos idiotas o gente que no piensa por sí mismo, ¿no? Y como lo explicaría este señor, pues no se trata solo de ver las contradicciones y en lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Sino realmente intentar entenderlo desde otro punto de vista. Que mira que para alguien que era católico o cristiano, da igual, era un pensamiento muy revolucionario, porque simplemente de que él pensara eso en la época en la que lo pensó, que vamos, era el año 1200 y cacho. Vamos, hay gente que hoy día ni siquiera no la escuchas pensar de esa forma, ya que por ejemplo, nosotros somos mexicanos, es un país en el que 90% de la población es católica. La mayoría son católicos. Y hay mucha gente que ni siquiera se pondría a considerar un momento el simple hecho de que alguien más acerca de la iglesia diga otra cosa. Es más, a veces porque un padre en una iglesia diga algo, la gente se lo toma como verdad, aunque esta persona no sepa ni qué diantres está hablando. Pero esto también aplica del otro lado, ya que también hay muchas personas de nuestra generación, sí, ya son los millennials, los zoomers, o como le digan a la nueva generación que nació en el 2010. Los millennials, luego son los zetas, a los nuevos les llaman uno así bien cutre de tecnópatas. Que yo sepa. Tecnópatas, ni que fueran Iron Man. Pero en fin, okay. Lo que pasa con muchas de las nuevas generaciones también es que ellos no quieren, ahora sí que
es ese tipo de conocimiento general, conocimiento que se va pasando ahora sí que de boca en boca y no con un libro. Ese tipo de conocimiento que solo te puede dar alguien porque es un conocimiento que ha sido pasando de generación en generación. Ese tipo de conocimiento ellos lo llegan a tomar como inválido por el simplemente hecho de que vienen de una generación anterior, la cual no concuerda con ellos de su forma de pensar, lo cual de su misma forma es un pensamiento muy retrógrada, ya que no estás aceptando el hecho de que alguien, aunque sea una persona que no vive teniendo tus mismas experiencias, puede tener un conocimiento del cual tú no estás al tanto. O simplemente verlo desde otro punto de vista. Lo que estamos tratando de decir es que todo esto es cuestión de perspectiva. Y hay mucha gente porque hay mucha gente que incluso nos ha tocado hoy día, que ven por ejemplo a la gente del campo y dicen, esa gente es tonta porque por eso trabajan en el campo. Y te darás cuenta de que ese es un pensamiento muy idiota, ya que si esa gente no trabaja, tú no tragas. Además, mucha de esa gente, tú dirás, no han hecho nada. Tienes seguro que ellos han hecho más en su vida de lo que tú has hecho con la tuya. Y técnicamente todo depende de dónde naciste, tu situación y lo que aprendiste, ¿no? Porque tal vez acá nosotros sepamos cómo editar un audio en un programa para luego subirlo a plataformas, pero no sabemos ni qué de cómo usar una yunta, no sabemos ni qué sobre plantar, sobre todos los cuidados que se le debe dar a, por ejemplo, siguiendo aquí el tema de las personas que se dedican a la siembra. Y son personas que ahora sí que como se la viven toda su vida trabajando, porque es un trabajo muy muy pesado, y a pesar de que tal vez no tengan los mismos estudios, pero hablamos de estudios formales, porque obviamente a lo largo de la vida, por eso hay mucha gente ya mayor que ahora sí que por querer conseguir ya nada más su papel, que digan que sí saben, les dan pequeños cursos, porque la verdad es que a lo largo de la vida lo van aprendiendo de forma empírica, ¿no? Y eso no tiene que bajar su conocimiento nada más porque no fueron a sentarse frente a un profesor que les hablara, sino que lo aprendieron por su edad. Veámoslo de esta forma. Algunas de las mentes más grandes de la humanidad nunca tuvieron una educación formal. Por ejemplo, hablando de una persona más contemporánea, Bill Gates. Todos han escuchado de él. De hecho, la única razón por la que muchos nos pueden escuchar es porque ustedes tienen su computadora y adivinen quién la inventó. Bueno, no la inventó, él inventó Windows, pero ustedes me entienden. El 90% de las computadoras de hoy día corren en Windows. Y no me vayan a salir con que yo tengo Mac y si eres parte del 10%, felicidades. En fin, esta persona, él no fue a la universidad. De hecho, él salió de la universidad para poder concentrarse en sus proyectos y estudió en la universidad hasta mucho después. Así que él nunca ocupó un papel para demostrar su conocimiento. Y obviamente eso tampoco demerita que estudies, ¿verdad? Pero el no hacerlo o no tenerlo no te debe por qué bajar el nivel intelectual, ¿no? Porque también siguiendo con hechos históricos que traen esta situación, ¿no? Como el hecho de llevarle una computadora a una comunidad que vive ahí en la sierra de algún lugar y que vive con costumbres muy distintas a los nuestros, que aún pasa, ¿no? Aún hay tribus así que viven alejadas de la sociedad moderna. Y no porque le lleves una computadora y no la sepan usar significa que son unos idiotas o que son menos humanos o que su cerebro es más pequeño, no. Es simplemente que su situación donde están es distinta a la tuya, ¿no? Como es el caso que aún hoy en día, aún hay incluso aquí muchas personas en México que tampoco tienen acceso a este tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, si tienen el acceso a un celular y les enseñas, e igual que tú cuando aprendiste, también van a saber cómo moverle. Obviamente también esto tiene que ver si la persona quiere aprender, ¿no? Porque también hay personas que se cierran a aprender. No puedes forzar a nadie a aprender. Ajá, pero tampoco puedes limitarle su capacidad solo porque no está en el mismo ambiente que tú, ¿no? Y bueno, siguiendo sobre este señor, él solo vivió 49 años. Que para el tiempo era un anciano. Y digo en promedio porque tampoco se sabe en qué año exacto murió, entonces digamos que murió entre los 49 y 50 y tantos, ¿no? Y bueno, una buena parte de su tiempo pues la pasó viajando, como dijimos. Su obra completa es una edición del siglo XIX que abarcó 38 volúmenes, como dije antes.
Y bueno, él no solo se enfocó en temas filosóficos, sino también cuestiones políticas o relacionadas con las ciencias, como mencionamos con la metafísica y todo. A lo largo de los siglos su influencia iba a ser más que importante y demasiado descomunal, ya que, como dijimos, lo denominaron como uno de los más grandes pensadores de la Iglesia. La literatura sobre Tomás, como la dedicada a otros santos, contiene anécdotas piadosas para transmitir a los lectores que se hallan entre un personaje destinado a la grandeza, ¿no? Se cuenta, por ejemplo, que el futuro filósofo, cuando era niño, se aferraba a un escrito con el texto de Ave María, la conocida oración. Pues como siempre, ¿no? A final de cuentas, cuando canonizan a personas, siempre van a destacar sus partes más importantes y más si son religiosas, ¿no? Pero en sí este señor fuera religioso, ¿no? Lo cierto es que él respetaba las otras creencias y él buscó que no se quisiera solo separar las creencias religiosas de lo que es la ciencia, ¿no? Para él era parte de un todo y parte de la misma moneda. Y bueno, su muerte, él murió en la abadía de Fasanova el día 7 de marzo de 1274, cuando iba de camino al concilio de Lyon. Por cierto que no se sabe cómo murió exactamente, algunos dicen que tal vez fue asesinado. Y como dijimos, en 1880, el 4 de agosto, se proclamó como el patrón de todas las universidades y escuelas católicas. Él fue canonizado 50 años después de su muerte, en el año 1323 por Juan XXII. Como ya leímos en el artículo. Y bueno, fue un gran entregado a su estudio de cuerpo y alma, Y bueno, como dijimos, no se sabe que si experimentó incluso una experiencia mística, por decirlo así, porque cuentan que al final de su vida él ya no quería que le mencionaran, incluso su trabajo decía que para él ya no tenía importancia todo lo que hizo anterior a esa revelación. Muchos dicen que viendo videos incluso ya más religiosos decían que le habló Dios y que le dio las verdades del mundo y no sé qué. Eso ya depende si crees en eso, ¿no? Aquí decimos que tal vez simplemente él ya quedó inconforme con lo que había escrito, tal vez se dio cuenta que la iglesia no era lo que él quería, tal vez él quería seguir con sus creencias sin que lo siguieran limitando. Miren, no sabemos qué le pasó al final. O pudo pasar que con el poco conocimiento que había de las enfermedades del tipo mental en aquella época, puede que a lo mejor el señor simplemente entra en una depresión de tamaño jumbo y por eso ya no quería hablar, porque simplemente ya estaba harto de todo y él ya estaba, pues ahora sí que en la depresión. Por ejemplo, dice que ya su fama no sería más que extenderse a lo largo de los siglos, ¿no? Se convirtió en el pensamiento oficial de la Iglesia, literalmente. Según el Papa León XIII en su obra de Atene y Patris, el tomismo, como se le llamó a los que siguen a la creencia filosófica y religiosa de este señor. En la actualidad, Tomás de Aquino es el patrón, bueno, como dijimos, el punto de referencia en el pensamiento de la mayoría de los que llegan a papas, ¿no? De todos los pensamientos pontífices. Aquí somos católicos y no sabemos decir esas palabras. No sé leer latín, nunca pretendí decir que sepa leer, no, simplemente no sé cómo leerlo. Perdón, es que la letra está muy chiquita y no la alcanzó a leer. Y bueno, aquí para terminar un poco sobre lo que decían de él, su maestro decía que llamáis el buey mudo, pero os aseguro que este buey dará tales mugidos con su ciencia que resonarán en el mundo entero. Y bueno, no estaba equivocado su maestro, ¿verdad? Han pasado, 800 años y seguimos hablando de él. Y ahora sí que si hay por ahí algún filósofo o bueno, que estudie de estos estudiante temas, de filosofía, estudiante, graduado, licenciado, maestro, si tienen ganas de corregirnos en todo lo que le dijimos, están
En todo su derecho. Están en todo su derecho. Nosotros no tenemos idea de qué estamos hablando. Nosotros solo nos gusta leer historia. Yo no tengo idea de filosofía. No me las voy a gastar de filósofo de 3 al cuarto, porque no lo soy. Y bueno, mucho menos teólogos, ¿no? Fuimos al catecismo, pero pues ya saben, ¿no? Fue nuestro deber. Mi conexión con la iglesia en estos días es mínima. Y bueno, en este apartado sí es más que de investigación y meterte de lleno en el tema, pero al final de cuentas la base sí la entendemos, ¿no? Como es su principal idea de razonamiento, al final de cuentas aún se sigue usando hoy en día en la iglesia, aunque obviamente los que no son creyentes dicen, no, es que varias de sus razones de la existencia de Dios ya se pueden refutar con la ciencia y no sé qué. Y yo aquí digo, amigo, ¿sí entendiste que la idea de este señor es de un señor de los años 1200 y su idea era buscar un equilibrio entre estas dos cosas? Independientemente de que hoy en día la ciencia puede refutar sus ideas, porque obviamente lo está hablando desde su concepción del universo en ese momento, pues tampoco lo van a hacer, tampoco se va a demeritar sus pensamientos, ¿no? Cómo era un visionario a final de cuentas. Además, otra cosa, señores, el hecho de que te vuelvas ateo automáticamente no te vuelve una mejor persona. Obviamente tampoco ser creyente te vuelve una mejor persona. Es creer o no creer no te vuelve una mejor persona. El chiste es respetar. Si tú no estás de acuerdo con la religión de alguien más, chido, puedes criticar, pero no actúes como si fueras mejor que los demás. Y esto aplica de los dos lados. Si eres tú un creyente y encuentras a alguien que es ateo o cree en otra religión, no vayas a actuar como si fueras la última coca del desierto, porque no lo eres. Eres un mono entre 10 billones de personas en este planeta. Literalmente no eres nada. Tú y yo no somos nada. Cada quien tiene su opinión y cada opinión es válida. Pues sí, al final todo el mundo se cree estar en lo correcto, ¿no? E independientemente estés a favor o no de las ideas de un filósofo en este caso, siempre puedes tomar lo mejor de todo su trabajo, ¿no? A final de cuentas así es como lo hacen también los filósofos. Se basan en otros y toman lo que consideran mejor y lo interpretan a su manera. A final de cuentas de eso se trata. Y lo más importante de todo, el respeto. Pues sí, y yo digo que aquí ya podríamos dejar el tema de este señor. Aquí le vamos a dejar antes de que nos vayamos a una tangente de temas polémicos, así que mejor le vamos a dejar. No, principalmente pues gracias a todos los que nos escuchan de nuestro país. Ahí las personas de Bélgica, pues hola, gracias por escucharnos. Ahora son 10, se están multiplicando. También ya llegamos a España de forma muy tardía. El señor Ebook siempre le da prioridad a los de su país antes que a nosotros. Tiene sentido para mí. Luego también allá hay gente de Argentina que nos escucha, muchas gracias. Incluso de gente de Suiza, también ya llegamos ahí. Yay. Y bueno, Bolivia, de Honduras, Nicaragua, Perú. Y si eres de otro país que también nos escucha y no nos ha aparecido en nuestras estadísticas, pues un saludo para ti también. Yo soy de Tangamandapio y los escucho desde acá o algo así. Primera pregunta, ¿cómo es que tienes internet allá? No te creas. Bueno, muchos saludos a la gente del podcast de Le Petit y a Ángela Oyama y su podcast de La Gente Talentosa. Vayan a escucharlos. A la gente que le gusta mucho el humor negro y que no le interese escuchar a dos tipos haciendo bromas sobre necrofilia, pues pueden escuchar a los tipos de Le Petit. Tienen su humor muy negro, pero está... Puede que es como de alcantarilla. Sí, pero pues es igual, ¿no? Son dos personas que hablan con humor de distintos temas y pues está interesante. La cosa principal es que no se lo tomen en serio. Sobre todo eso, porque miren, hablan de muchos temas y bueno, ese ha sido el que más me ha gustado, el que he escuchado de ellos. También son de aquí, así que un saludo. Y bueno, este señor Ángela Oyama, ya saben, él nos hizo de Agrapa nuestro logo, nos hizo nuestra nueva portada. Entonces pásense a escuchar su podcast de Gente Talentosa, una entrevista
a personas profesionales y que han destacado en su rama. Como siempre, recuerden que nos pueden seguir en Facebook, ya hemos ido aumentando un poquito más, muchas gracias. También estamos en Instagram, en Twitter, que está ahí medio olvidado, pero miren, así es la vida. Twitter es muy complicado y preferimos dejarlo como de apoyo porque está muy rara la gente en Twitter. Además, si andan en Twitter y si andan en Twitter algún domingo y simplemente quieren saber si es lo que lo subimos el episodio, como ya lo hemos comentado antes, en Twitter es donde se manda primero la notificación, incluso antes de que mi hermana la ponga en Facebook. Así que si están en Twitter y solo quieren saber si ya subimos algo, nuestra página de Twitter es la primera donde se manda esa notificación. Y bueno, nos pueden buscar así tal cual como Épocas Épicas con tildes o Épocas-épicas ahí en Twitter. Y en las otras pues así como Épocas Épicas o épocas.épicas.podcast. Y pues nada, ya creo que sería todo por hoy. Y yo solo espero que este es el último episodio seguido en el que tenga que mencionar a Alejandro Magno. En serio, todavía no voy ni por la mitad de hacer el guión para el episodio de ese señor. Y ya lo he tenido que mencionar un mínimo de 4 veces en los últimos episodios. Y ni siquiera he tenido llegado al tema de él. Y ya hemos hablado. He tenido que estar mencionándolo en múltiples ocasiones. Está en la sopa ese señor. Pero bueno, así pasa, ¿no? El siguiente capítulo es sobre la mitología inca. Un saludo para la gente de Perú. Esperemos que todo salga bien con la situación que están viviendo. Mucho ánimo y fuerza por lo que están luchando. Y obviamente cualquier persona de otro país que también esté luchando por algo, pues mucha suerte. Miren, se ha comprobado en la historia que al final el pueblo unido va a poder contra sus opresores. Y no diremos más porque, miren, es muy complicada la política apenas sabemos un poco bien sobre nuestro país. Nos vamos a meter además en otros queremos quedarnos fuera de la política tanto como sea posible, porque si no no vamos a poder monetizar el podcast. Cuando podamos, obviamente. Entonces, bueno, igual porque a final de cuentas pues la gente ya escucha mucho de eso por todos lados, ¿no? Aquí solo vamos a hablar sobre la gente del pasado a la que sí podemos tirarle y nadie se puede quejar. Porque ya están muertos. Y si te ofendes pues en nombre de alguien que ya está muerto, pues lo siento mucho por ti. Busca algo que sea algo mejor, búscate un hobby o algo, no sé. Entonces pues ya sería todo. Muchas gracias por escucharnos estos casi 50 minutos. Hasta luego. Adiós.